Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unió Democrática de Cataluña, candidato de Unió a la presidencia del Gobierno. Buenas noches. Muy buenas noches. Y además, durante 3 legislaturas, presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados. Pues no me queda otra que preguntarle por lo que estamos viviendo, iba a decir en Europa, en todo el mundo, desde los atentados de París del pasado viernes 13 de noviembre. La situación realmente es muy complicada. Hoy, además, con ese derribo por parte del ejército turco de un avión ruso y otras tantas noticias que iremos desvelando a lo largo de la noche, como por ejemplo también ese otro atentado en Túnez. ¿Cómo ve la situación en la que nos encontramos? Una situación, como usted acaba de describir, muy complicada, muy compleja. El incidente de hoy es grave. Un incidente que podía haber sucedido desde otro punto de vista entre aviones de otros países, Rusia por una parte y algún otro país, pero finalmente ha sucedido con Turquía. Mi respuesta es que hay que acoger el incidente, a pesar de calificarlo como grave, con moderación. Me inclino más por la respuesta de la OTAN, que va en ese sentido, que no por la de Putin, de decir va a haber represalias por esto. Y creo que es indispensable que cuanto antes mejor, es decir, dentro de unas horas y no más tardar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no simplemente aborde este incidente, sino que aborde con más contundencia todo lo que hace referencia al conflicto con el mal llamado, pero así denominado por parte suya, Estado Islámico. Bueno, de momento la OTAN ya ha dicho en esa reunión urgente precisamente que había solicitado Turquía, ha pedido tranquilidad, moderación y que no suba la violencia. Es que las cosas están ya suficientemente complicadas como para que encima entre la OTAN, Turquía es un aliado, es OTAN, y Rusia se enciendan más mechas. Por tanto, por eso decía antes, yo me inclino más por la posición de la OTAN, que es la posición pública, pero yo creo que Turquía se equivocó, se ha equivocado y posiblemente privadamente sean otros los comentarios. Pero aquí, insisto, el conflicto es grave y hay que intentar atenuar todo lo que hace referencia a las consecuencias del mismo e intentar resolver cuanto antes mejor las diferencias. Todo el tema de Siria, todo el tema de Irak, todo el tema de Estado Islámico requiere una unidad de la comunidad internacional y hasta hoy esa unidad no existe, ni se espera de manera inmediata, ni reitero, a mi juicio, Naciones Unidas ha jugado correctamente la carta que debiera jugar en este ámbito concreto. Hablaremos mucho esta noche de la situación internacional y hablaremos mucho esta noche de Cataluña. Luego profundizamos, pero así a modo de titular, le pido su opinión sobre la situación que vive en este momento Cataluña. Pues, por un lado, sin presidente, si cree usted que finalmente será Artur Mas o no, y después de esa resolución que proclamaba el inicio de la independencia de la nueva República Catalana que aprobó el Parlamento hace 2 semanas, semana y media. ¿Cómo lo está viviendo usted? Pues lo estoy viviendo con gran preocupación, ¿no? Con gran y profunda preocupación. Yo ya dije en su día que la propuesta de resolución, que después se convirtió en una declaración aprobada por el Parlamento, era un gravísimo error, que no se puede de ninguna de las maneras hacer lo que se ha hecho por parte de Junts pel Sí, por tanto Convergencia, Esquerra y los independientes que forman parte de esa coalición, más la CUP, que creo que ese grave error, aunque tuviera marcha atrás, voluntad de recomponerse, que no la hay, ya ha hecho el daño que para mí es irreparable y que a partir de aquí evidentemente hay una situación políticamente crítica porque el país está sin el presidente, como acaba de recordar. Sin embargo, sin tener presidente, esas fuerzas políticas instaron al presidente que no tenemos y al gobierno que no tenemos todavía a no cumplir la legalidad española, a no cumplir las sentencias ni las resoluciones de los tribunales, como ustedes saben, particularmente el Tribunal Constitucional. No hay nadie que tenga a partir de aquí autoridad moral y autoridad política para poder, desde este punto de vista de quienes han suscrito esa declaración, después exigir el cumplimiento de cualquier ley. Es un error gravísimo a mi juicio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues mire, si yo hubiese comparecido en este plató hace una semana, quizás le hubiese dicho de que no veía posible el acuerdo probable entre la CUP y Convergencia, Esquerra y los Junts pel Sí. Ahora, sinceramente, lo veo más cercano. No me diga el por qué, sí, pero es puramente olfato. Yo no conozco la CUP y tampoco reconozco la Convergencia de estos momentos, por tanto tampoco tengo tantos elementos como para que mi juicio pueda ser certero. Pero es lo que el olfato político me está diciendo en estos momentos, sin duda, a riesgo, como siempre, de equivocarme en cuál sea finalmente la decisión y la solución. ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Artur Mas? Si le puedo preguntar. Pues el 19 de junio, creo recordar, personalmente, y el 27 de septiembre yo le remití un SMS felicitándole
por la parte que le tocaba. Él no era el candidato teórico, no era el número 1 de la lista de Junts pel Sí, pero evidentemente era el candidato a la presidencia de la Generalitat, y no hemos tenido otro contacto. Las posiciones son muy distintas desde hace mucho tiempo. Antes lo eran públicamente en el seno de la Federación. Creo que no se hizo caso a lo que yo advertí. Lógicamente tienen todo el derecho a seguir la estrategia política que crean conveniente. Desde hacía mucho tiempo yo dije que públicamente y privadamente en las reuniones de la Federación que no tenía sentido ir a remolque de Esquerra Republicana. Me remonto año y medio atrás y evidentemente ustedes ya saben que a raíz del acuerdo suscrito entre Convergencia y Esquerra Republicana con la famosa hoja de ruta, preveyendo la declaración unilateral de independencia, pues vino la fractura de la coalición, de la Federación. Pues enseguida profundizaremos en todos estos asuntos. 11 menos cuarto casi, 10 menos cuarto en Canarias. Seguimos en conversación con nuestro invitado, con Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unión Democrática de Cataluña. Habíamos avanzado ya algo sobre la situación que vive Europa y el mundo después de los atentados de París del 13 de noviembre. ¿Usted es de los que cree que, como dijo François Hollande en las siguientes horas después de esos atentados, de que estamos en guerra? Bueno, él decía, Francia está en guerra. ¿Estamos en guerra? Sí, es una guerra. Hice yo un post en mi blog al cabo de pocas horas de la declaración del presidente François Hollande. Evidentemente es una guerra distinta, pero es una guerra. Es una guerra en la medida que hay una acción constante por parte de un enemigo, que es lo que antes decíamos se denomina Estado Islámico. Tiene un territorio concreto. Otra cosa es que no corresponda al tipo ordinario de guerras a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero es una guerra y lo que sucede es que la respuesta a esta guerra es muy compleja. Yo soy de los que cree que siempre bajo el amparo de Naciones Unidas, si hay que intervenir, habría que intervenir, pero también creo que no es la solución militar la única posible para acabar con esto y que es, insisto, muy complejo, como complejas son las causas y por tanto es muy poliédrica también la necesidad de la respuesta que hay que dar. Si Francia está en guerra, significa que España está en guerra. Bueno, nosotros hemos tenido también víctimas de ese tipo de terrorismo. Todavía no existía constituido como tal el conocido Estado Islámico, pero evidentemente, y el gobierno dice, y por tanto es cierto, hay que creerlo, de que estamos en un estado de alerta, no digo total, pero muy próxima a la total, alerta 4, y por tanto decía ayer el ministro de Interior que es posible un atentado terrorista. No hay que vivir con ese miedo, pero hay que reconocer la realidad. Por tanto, como que es una guerra, insisto, que no es la convencional clásica, no formamos parte de ese conflicto en la medida que no estamos interviniendo, pero somos posibles receptores, pasivamente estamos en el otro lado, sin duda alguna. Lo que, insisto, reitero, necesita una respuesta que no es tan simple como intervenir y menos intervenir por la vía terrestre. Es decir, hay que aprender lecciones. Antes hacía referencia al conflicto de Irak. Es cierto que el momento histórico es completamente distinto, es cierto que las circunstancias son distintas, pero es cierto también que la experiencia de Irak, la experiencia de Libia, si me permite, la experiencia de Afganistán deben también marcar el rumbo de la respuesta. Y que además la respuesta, reitero, si existe militar, debe ser bajo amparo de Naciones Unidas y no puede ser nunca solo militar. Aquí hay también una cuestión que a veces cerramos los ojos y es la financiación de esta actividad terrorista. ¿Quién está detrás? ¿Realmente se quiere afrontar o no se quiere afrontar? Hay también lo que se dice, las causas por las que muchas personas pueden alistarse al Estado Islámico. Lo que yo digo que este es un ejército que tiene muchos reservistas en Europa. Es cierto la tesis de que las causas sociales en las que viven esas personas jóvenes que se incorporan al Estado Islámico o eso solo es parte de la verdad. Yo creo que solo es parte, por lo tanto reitero en lo poliédrico que es tanto el análisis del diagnóstico como la terapia aplicar a este conflicto y a esta guerra, que sí es guerra para mí. Y por cierto, y acabo, lo que decía antes, no a la guerra, es que la guerra está aquí. Es decir, yo también me manifiesto contra todas las guerras. A mí no me gusta ninguna guerra, no hay ninguna guerra moral, no hay nada que pueda justificar acabar con la vida de una persona, pero es que eso está ahí y no podemos cerrar los ojos a esa realidad. ¿Por qué cree que las Naciones Unidas no están jugando el papel que deberían? Bueno, porque los grandes no se han puesto de acuerdo, los del Consejo de Seguridad, porque hay una diferencia entre lo que es países de la Unión Europea, Francia en particular, y Rusia, y entre Estados Unidos y Rusia. Y porque en los últimos tiempos la diferencia entre Rusia de manos del presidente Putin
con la comunidad internacional, pero particularmente con Estados Unidos, un sector de opinión de Estados Unidos y también con algunos países europeos, no simplemente respecto al tema ruso, es evidente. Yo creo que Europa se equivocó en lo que hace referencia al tema de Ucrania y al tema de la península de Crimea. No tuvimos en cuenta cuál era la realidad histórica, de dónde venía desde ese punto de vista lo que estaba sucediendo, pero eso no justifica tampoco las actitudes de los dirigentes rusos y de Putin en especial. De ahí viene el que no haya hasta hoy unanimidad por parte de la comunidad internacional, pero si somos conscientes todos de lo que tenemos delante, no hay otra manera que ponerse de acuerdo. Si usted se acaba de incorporar a la noche 24, sepa que de las 3 diferentes grandes noticias relacionadas inicialmente con terrorismo, las últimas horas son las siguientes. En la localidad francesa de Ergoubet, muy cerca de Bélgica, a última hora de la tarde nos sorprendía lo que nos contaban, que era un secuestro con rehenes. Finalmente eran unos atracadores, un intento fallido de atraco, que habían secuestrado al director de una sucursal bancaria y su familia. Lo último que me cuentan es que ya han sido liberados. Eso por un lado. Por otro lado, atentado en Túnez. Un kamikaze ha hecho explosionar su cinturón de explosivos al paso de un autobús de la Guardia Presidencial. La última noticia, el último dato, son 12 muertos y me cuentan que el presidente Rajoy ha mandado un telegrama de condolencia al presidente de Túnez y el apoyo de España. Y la tercera noticia por la que le quiero preguntar qué relato hace usted es la que nos sorprendía esta mañana. El ejército turco derriba un avión ruso. ¿Qué explicación le da usted a esta acción? Bueno, la explicación seguro que no es exactamente la oficial que ha dado Turquía, ni tampoco quizás la que ha dado Rusia. Pero antes dije que yo creo que la actitud de Turquía es grave, porque no quiero pensar que hay premeditación, pero sí creo sinceramente, sin conocer a fondo el problema, de que había posibilidad de evitar este incidente. Otra cosa es que hace tiempo que un incidente de este tipo se podía haber producido, y no simplemente entre rusos y turcos, entre rusos y alguna aviación de otro país que está allí en territorio sirio, ¿no? Pero eso no exime de responsabilidad, a mi juicio, a Turquía. Pero antes dije, atención, las cosas están tan mal que no hay que añadir leña al fuego, y eso sirve para el tema internacional y sirve también para otras cosas. Por tanto, buscar una salida. Es decir, Rusia tiene frente un enemigo. Imagino que Turquía también siente como enemigo al Estado Islámico, y la comunidad internacional tiene como enemigo al Estado Islámico, porque ellos nos han elegido a nosotros como enemigos, no porque nosotros hayamos elegido a lo que es el Estado Islámico como enemigo. Abrimos una primera ronda sobre estos asuntos internacionales, el terrorismo internacional y la situación geoestratégica después de los atentados de París. Ignacio, por ti empiezo. Pero vamos a preguntarle después por Cataluña. Claro que sí, he dicho que esta primera ronda es sobre este asunto. El señor Durán, el debate que está estos días en la escena política es el de si España, requerida por la comunidad internacional, debería esperar a que se formen unas nuevas Cortes para tomar alguna decisión, o por el contrario, el gobierno actual tiene legitimidad suficiente para decidir sobre la marcha. Creo que el debate no era tanto requerida por la comunidad internacional, sino requerida por Francia. Bueno, por Francia. Que son dos cosas distintas, porque yo no concibo ningún tipo de intervención o respuesta en nombre de otro país. Antes el señor Bocos hacía referencia a esa noticia de la solicitud de Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con su actitud. Vamos, de ninguna de las maneras el gobierno y por tanto España puede permitir eso, ¿no? Por tanto, el debate ha sido respecto Entiendo a entonces que si es Francia solo la que lo pide, hay que decirle que no directamente. Yo creo sinceramente que no. La respuesta debe ser que no. Tiene que haber, para que España entre en el conflicto, reitero, estamos en cuanto a receptores, pero no estamos activos en cuanto a respuesta al conflicto. Tiene que haber un mandato internacional, y es bueno que exista ese mandato internacional para lo que sea. No digo si es para intervenir, que seguramente es inevitable, aunque reitero que la respuesta militar no va a dar solución a esto. Por tanto, no a instancias de un Estado, por importante que sea, por amigos y por amistad que vamos a fomentar con Francia, sí, si es la comunidad internacional, con el marco del Consejo de Seguridad. Si discutíamos antes, evocó el tema de Irak, le discutimos, entre otro servidor, al gobierno de Aznar la decisión de Irak porque no tenía el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ergo, en este caso, a la inversa, es imprescindible que, si existe una decisión del Consejo de Seguridad, España tenga un comportamiento como cualquier país de la comunidad internacional, pero no existe.
Pero en este momento o esperando después de las elecciones, con unas cartas nuevas. En eso yo creo que, es decir, si hay antes critiqué el que Naciones Unidas no haya tenido antes una respuesta más rápida al tema. Si la tiene, es evidente que el gobierno español no puede decir, bien, perdone, nosotros estamos de elecciones después del 20 de diciembre, no después del 20 de diciembre, porque no es el 20 de diciembre, es que el 13 se constituye el Parlamento, después el debate de investidura y después habrá gobierno. No, sinceramente hay mecanismos de consulta, tenemos diputación permanente, hay diálogo entre el presidente del gobierno y las diversas fuerzas políticas, debe existir ese diálogo. Si existiera ese mandato de la comunidad internacional, para lo que fuese, no podría esperarse al 20 de diciembre. Los demás no esperan a eso. Fermín. No sé si hablar ya de Turquía o limitarnos, digamos, a la parte española que afecta a la crisis que nos engloba. Yo creo que estamos ante una situación en la que ya sabemos que Francia, además creo que lo ha dicho el ministro de Defensa, no le va a pedir a España un refuerzo, por ejemplo, en Mali, que parece que es la vía hacia la que podía tender. Francia no necesita a la aviación española para bombardear el territorio donde está enclavado el Estado Islámico. Ya tiene el portaaviones Charles de Gaulle, tenía, y subrayo el condicional, una fragata rusa y va camino, si no ha llegado ya, también un destructor británico. Y además los ingleses, el señor Cameron lo dijo ayer, le ceden bases... Estás uniendo dos temas, claro, ¿no? Les van a ceder la base dos bases tienen todavía en Chipre, pues una de las dos. Y además cuenta con las que tiene en Qatar, los aviones Rafale en Qatar y también en Jordania. Es decir, no nos necesita, más allá del gesto solidario de un país amigo, al que le debemos mucho en la lucha contra la ETA y que en la línea de lo que expresó en su día el presidente Hollande, sintiéndose en guerra, todos estamos en guerra. Lo que puede hacer España es lo que ya viene haciendo, es colaborar con aquellos países, con las fuerzas y los ejércitos legítimos de aquellos países en África que combaten la nueva rama del Estado Islámico o algunas de Al-Qaeda. Pero eso técnicamente ya está sucediendo. Y hay instructores, y en Irak también hay instructores, y en Libia se ha producido algún bombardeo. Quiero decir que si alguna fuerza política quiere aprovechar que el Pisuerga pasa por Damasco, realmente está intentando un remake que no va a cuajar. Es más, yo creo que en este momento la izquierda consolidada, el Partido Socialista, si incluimos a Ciudadanos, una parte de Ciudadanos en ese mundo, e incluso Podemos, no participará en manifestaciones callejeras como las que evocaba Cristina. ¿Y la pregunta para nuestro invitado, Fermín? Pues la pregunta para nuestro invitado es a partir de una afirmación que no tiene por qué compartir. Yo creo que Turquía está jugando con fuego. Que el señor Erdogan, ya ha salido muy reforzado de estas elecciones, en su proyecto supuestamente de islamismo moderado, quiere recuperar el liderazgo político en la región que por las razones internas de política en Egipto ha perdido. Y en ese juego está apoyando intereses del Estado Islámico. Entre otras cosas porque permite exportar petróleo a través de su territorio, que es lo que le ha señalado ¿Comparte esa afirmación? El señor Putin. Y gran reflexión de Fermín. 20 segundos o 10 para decir que la reflexión que el señor Bocos hacía respecto al tema de Francia es distinta a la que habíamos planteado, porque estamos hablando a nivel de intervención militar y después... Pero ya se está produciendo. En ese sentido digo, es distinta, pero no antagónica, y por tanto puedo estar de acuerdo con ambas, con la que yo expuse, sin que eso... Muy en la línea de Unión Democrática, ¿no? No, estar de acuerdo con todo, no. No, hombre, no. Eso ha sido un... No, al revés, si estuviéramos tan de acuerdo con todo, no estaríamos donde estamos. Bueno, antes se habló de salvo los últimos tiempos díscolos. No, los últimos no, desde el año 31 Unión Democrática nunca ha sido ni de blanco ni de negro, es un partido de matices y así nos va. Porque cuesta encontrar el matiz. Ya que estamos hablando de Francia, recuerdo Albert Camus que decía que hay que ir a la búsqueda de los matices. Estoy de acuerdo. A mí no me gusta Erdogan, no me gusta el papel que está jugando Erdogan, ni Turquía, hacia adentro, ni Turquía hacia el exterior. Afirmar, como afirma el señor Bocos, la complicidad de Turquía... No, lo ha dicho el señor Putin, no yo, Sí. Acaba de señalar al señor Putin. Bueno, pues, decir, que exporta petróleo y obras de arte. Sí, yo no puedo hacer ese tipo de afirmación. Tengo mis presunciones, pero no puedo ni debo hacer ese tipo. Ya no soy presidente de la Comisión de Exteriores, que declaro, porque están disueltas las Cortes, pero no puedo ni debo. Tengo mi propia opinión y reitero, muy crítica respecto a Erdogan, tanto en la política interior como en la política exterior. Y ese juego de Turquía no es el correcto. Y atención, que Turquía era alguien a quien habíamos invitado en su día a formar parte de la Unión Europea. Cristina. Yo quería preguntarle sobre el pacto antiyihadista. Se reúne este jueves. Ya en su momento el pacto alcanzado entre PP y PSOE supuso una división en el grupo de Convergencia y Unió porque usted
en ese momento y además, bueno, se vio en la votación, ustedes votaron a favor, quiero recordar, y en todo caso consideraron que era un error de convergencia y unión de no sumarse a ese pacto. Ahora lo harán este jueves junto a UPyD, Ciudadanos, el Partido Aragonés Regionalista, una serie de formaciones políticas que han pedido esa foto de unidad. Por lo que se ve, va a ir hasta Podemos, aunque no se adhiera al pacto, pero sí quiere acudir a la reunión y hacerse la foto, ¿no? En estos días se ha quejado el señor Artur Mas de que no ha sido telefoneado, llamado, requerido por el presidente del Gobierno para hablar de esta cuestión. Claro, el debate catalán está como está. El Gobierno de la Generalitat se ha declarado, esta es mi apreciación, en rebeldía. ¿Es necesario, tendría sentido que Rajoy llamara más? ¿Debe llamarle? ¿Cree que debe incluirlo en esta conversación? ¿Que debe intentar unas relaciones de normalidad? ¿O eso sería poco menos que una escenificación un poco sin sentido? O sea, son varias cosas que quisiera comentar. Primero, nosotros ciertamente no es que votáramos a favor del pacto yihadista, criticamos que se nos invitara a un pacto que no habíamos sido invitados a la mesa, valga la redundancia, desde el primer momento. Pero es cierto, Unió votó a favor de que se tramitara aquella proposición de ley que intentaba desplegar la parte, digamos, dispositiva de ese pacto, y Convergencia votó en contra. Como había discrepancias en algunos de los puntos, nos abstuvimos tanto Convergencia como Unió en la votación final. Hoy me llamó la semana pasada, nosotros sin duda alguna nos pusimos públicamente a disposición de esa unidad. Creo que la respuesta de las fuerzas políticas debe ser unánime a lo que es el yihadismo y a lo que es la actuación, no simplemente por París. París está muy cerca y la queremos mucho, y es cierto nuestra relación, nuestra vecindad con Francia, pero es que no simplemente es París, no simplemente es Túnez, no simplemente es Mali, no simplemente es Líbano, son muchos Líbanos, muchos París, muchos Túnez, etc. Por tanto, nosotros vamos a asistir a esa reunión. Hay un prólogo de ese pacto que, a mi juicio, es suscribible por parte de Unión, pero hoy he recibido la invitación de la vicepresidenta del Gobierno. Las decisiones no las voy a tomar yo solo, pero yo soy partidario de poder suscribir ese pacto. ¿El presidente Rajoy debiera hablar con Mas? Aquí hay dos cosas distintas. Yo creo que sí debiera hablar con el presidente de la Generalitat, sea quien sea y esté en la situación que esté, es presidente de Cataluña, aunque sea en funciones. Otra cosa distinta es que también su partido, cosa que no ha hecho, podría manifestarse públicamente en favor de esa unidad. A Unión no le ha llamado a nadie para incorporarse, hoy sí, pero antes lo expresó públicamente. Una cosa es el presidente de la Generalitat, una cosa es la institución que representa, a les guste o no les guste, a quien sea en Cataluña, sigue siendo presidente aunque sea en funciones de Cataluña, y otra cosa distinta es el partido. Paulino. Yo quería volver al tema yihadista y concretamente al Sahel. Aquí se ha planteado este debate tan local de que España tiene que ocupar las posiciones que tiene en este momento Francia en Mali, en toda la zona del Sahel, en Níger. La pregunta son dos. Por una parte, creo que tenemos actualmente 2000 y pico soldados distribuidos en distintas misiones, Líbano, el propio Mali y otras zonas. Creo que tiene en este momento ahí Francia en torno a 3.000, 4.000 soldados, más helicópteros, aviones. La pregunta va por un lado si usted cree que tenemos capacidad para tener 6.000 personas, 6.000 soldados fuera de nuestras fronteras haciendo misiones. Tenemos esa capacidad y esa disponibilidad militar. Y en segundo lugar, si España pinta algo en una zona que es francófona, donde Francia tiene intereses muy determinados, empresas de minería y demás, que por ejemplo están suministrando combustible a las nucleares francesas. Esas dos cosas. Primero, si tenemos disponibilidad militar y capacidad militar, y luego si es conveniente estar allí. Vamos a ver, primero, yo no soy experto en defensa, intento saber algo de política exterior, pero claro, si están, es que tenemos capacidad militar para estar, y por tanto... No, digo otros 4.000 que habría que mandar a la zona esta del... Pero es que nadie ha dicho si hay que mandar... Bueno, es un debate que está... Bueno, es un debate que está entre partidos, porque sale un dirigente de un partido y dice, me dicen que el presidente me traiciona. Yo, el día que el presidente del Gobierno me diga, mire, usted está de acuerdo y su partido están de acuerdo con enviar el número X que me diga de soldados, entonces tendré opinión, pero es que nadie me ha dicho a mí que España tiene que enviar 4.000 soldados a Mali o a la zona del Sahel. Segunda pregunta. No tenemos intereses directos y por tanto de entrada no veo el porqué de la presencia de España ahí. Si hubiera, insisto en lo de antes, un acuerdo de la comunidad internacional, pues tendría sentido, pero como puede ser que la presencia que se requiera no sea para cuestiones militares, sino que sea otro tipo, cuando se presente esa propuesta, cuando se presente esa demanda, tendré más criterio, pero hoy de entrada no veo la necesidad de estar allí.
Si se nos pide y se nos dice para qué y con qué medios, entonces tendremos capacidad para juzgar. Debo recordarle que el ministro de Exteriores sí que habló de esa posibilidad de suplir a Francia en las misiones de Mali y del Sahel. Sí, pero oiga, el ministro de Exteriores dirá lo que quiera públicamente, pero en la medida que a nuestro partido y a ningún partido que a mí me conste le han trasladado ninguna petición del gobierno, a mí nadie me ha dicho, ni el ministro de Exteriores dijo en qué debía consistir esa presencia. Por tanto, yo no tengo encima de la mesa ninguna propuesta para evaluar. Bueno, 11 de la noche y todavía no hemos hablado de Cataluña. Asunto por el que en condiciones normales llevaríamos media hora hablando. Vamos a ello. Y os propongo a todos, por favor, máxima brevedad en la formulación de preguntas y en la medida de lo posible también respuestas. Y lo primero por lo que le quiero preguntar es por la fecha, por el 27S, el pasado 27S, las elecciones catalanas. En su opinión, ¿por qué no le fue bien a Unió Democrática? Bueno, por varias razones, ¿no? Primero porque solo tuvimos 3 meses. Unió es un partido que nació el año 1931, pero de hecho, separada de Convergencia, o Convergencia separada de Unió, tuvimos 3 meses, uno de ellos el mes de agosto. Por lo tanto, muy poco tiempo. El nuestro era un producto, si me permite la expresión comercial, que acaba de colgarse en las estanterías de la oferta política, ¿no? Segundo, fue una campaña muy bipolarizada. No fueron legalmente elecciones plebiscitarias, no fue un plebiscito, pero evidentemente prácticamente sí resultó ser un plebiscito. Y el gobierno, con algunas de sus actitudes, contribuyó a que eso fuese un plebiscito. Por tanto, ahí teníamos poco margen. Tercero, lo que antes refería a la historia de Unió, en los blancos y negros, Unió es un partido de matices. Piense que en el año 36 Unió se negó a presentarse a las elecciones porque no compartía ir con el Frente de Derechas ni con el Frente Popular. Todo eso, errores nuestros seguro también. Ahora entraría a analizar la actitud de algunos medios de comunicación, pero no voy a trasladar la responsabilidad a otros. No nos fue bien, pero creo que nos puede ir mucho mejor el próximo 20 de diciembre y tengo mis razones. Artur Mas acusa al Estado de agredir a los catalanes, frase textual, de agredir a los catalanes por decisiones políticas y ha tildado hoy de beligerancia excepcional los controles para el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Y Mas advierte al ministro de Hacienda, a Cristóbal Montoro, de que está jugando con fuego y que se acabará quemando. ¿A usted qué le parecen estas Este tipo, pero tanto estas declaraciones que vi antes del presidente Mas con este lenguaje de juegas con fuego, al final nos quemaremos todos. Y tampoco me gusta el lenguaje del ministro Montoro. Las propias medidas del FLA presentadas tras el Consejo de Ministros, yo creo que podían presentarse de otra manera, no hay necesidad de humillar y tampoco son tan novedosas. Lo que pasa es que me da la sensación, no, es mi opinión, vamos, no sensación, es mi convicción, mi opinión, de que el gobierno ha tenido necesidad de presentar eso porque estamos en campaña electoral y la respuesta del presidente de la Generalitat también está en el contexto de una campaña electoral. Pero, dicho esto, 3 observaciones. Primera, es cierto que el FLA ha ayudado tanto a Cataluña como a otras comunidades autónomas. Nosotros, desde la tribuna del Congreso, como Convergencia y Unió, lo hemos calificado de positivo. 2, también hay que recordarle al Gobierno que el FLA opera positivamente para Cataluña en este caso, porque Cataluña no tiene capacidad de endeudarse. Sí la tiene el Gobierno, pero la capacidad de endeudamiento del Gobierno es proporcional al PIB español, y el PIB español, Cataluña tiene una aportación importante. Tercera consideración, sinceramente, yo creo que los dos gobiernos lo que tienen que hacer es resolver el problema y no dejar a los afectados. Aquí quien está sufriendo son los hospitales o las farmacias, etcétera, etcétera. Por favor, si ese dinero existe y el propio Montoro reconoció que hasta la fecha no se había gastado ni un euro en veleidades independentistas, utilizando la palabra del ministro Montoro, que se arregle la situación. Dicho esto, y acabo, la situación financiera de Cataluña es, primero, porque no se ha resuelto el sistema de financiación, cuando tenía obligación del Gobierno de renovar el acuerdo. Segundo, ya no se acuerdan ciertos partidos, pero hay que recordarlo, el tripartito, y entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña, y Convergencia y Unió lo criticó hasta hace 3 años, constantemente son responsables de haber dejado un agujero importante en Cataluña. Y en tercer lugar, el Gobierno ha centrifugado las obligaciones de reducción del déficit que Bruselas, la Comisión Europea, le ha impuesto a las comunidades autónomas en general, no a Cataluña simplemente en particular, y eso se nota por la disposición y capacidad que tiene financiera Cataluña. Bueno, otro gran asunto es la investidura o no de Artur Mas, por eso ya le pregunté antes y nos contaba José Antonio Durán Illeda que su olfato, y me da que algo tiene después de unos cuantos años en esto de la política, le dice que la CUP finalmente aceptará de alguna manera la presidencia de Artur Mas. No me haga mucho caso, no haga mucho caso en esta ocasión a mi olfato. No. Pero eso es lo que decía, que su olfato le dice que, sí, que el acuerdo podría estar cerca. Así que le pregunto por otra fecha, por el 20 de diciembre. ¿Qué le dice su olfato? Mi olfato, pues que a nivel de resultados globales,
que creo que va a haber dos partidos emergentes, sin duda, todo el mundo lo sabe. Creo que se acabó el bipartidismo perfecto, al menos de momento. Pero también pienso que tal como se van desarrollando las cosas, y las dos que hemos estado comentando, tanto el tema catalán y el gravísimo error de la declaración de Junts pel Sí y de la CUP, error por muchísimas cuestiones, pero también es un gravísimo error porque a mi juicio eso no le va mal al gobierno y por tanto al Partido Popular. Y el tema internacional, y eso por favor que se entienda correctamente, es algo que a quien gobierna y responde correctamente y no como antes evocaba la respuesta del gobierno andal, tampoco le va mal. Por tanto yo creo que esa emergencia de dos partidos no será tan importante como durante mucho tiempo se ha creído, ¿no? Ahora, será difícil de gestionar el resultado del 20 de diciembre, porque requerirá un gobierno de coalición. Es decir, lo que no entiendo es que se piense que desde fuera del gobierno, cuando seguramente se necesitarán 40 o 50 diputados, o 30, sin entrar en el gobierno, se puede garantizar un gobierno fuerte en situaciones tan complicadas de todo tipo como tiene España, internas y externas. ¿Cuál sería un buen resultado en esa fecha para Unión Democrática? Bueno, tener representación parlamentaria, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que la situación es distinta. No existe el plebiscito, Junts pel Sí ya no van juntos, Convergencia y Esquerra. Convergencia, a mi juicio, se ha equivocado, pero ya lo decidirán los electores si eso es cierto o no. Y aquí hay que buscar una solución política a un conflicto, algo que el presidente Rajoy ya calificó el día que convocó elecciones, el día que disolvió las Cortes españolas, como un problema español, cosa que yo venía diciéndoles desde hace mucho tiempo desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Creo que unió, y si me permite y no me tome por pedante, yo también puedo ser muy útil en este sentido a Cataluña, a España, a la Unión Europea. Y cito a la Unión Europea porque se acuerda que recientemente un editorial de Financial Times decía que, que el error de Junts pel Sí, de la declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un último párrafo, y estoy de acuerdo tanto con esa parte importante de la editorial como un último párrafo que decía, atención, que ni España ni Cataluña pueden permitirse el lujo, porque todos tienen un endeudamiento muy elevado, tanto público como privado, de que esto no se resuelva, porque si no se resuelve va a haber inestabilidad política y va a tener repercusiones económicas para todos, para Cataluña y para España. Hay que resolverlo y creo que Unió es un activo importante para esa solución. Paulino Guerra, sobre Cataluña. Sí, dos preguntas, señor Durán. Usted conoce bien al señor Mas, ha formado parte con él en gobiernos catalanes, ha estado muchos años en la ejecutiva de CiU. Por eso lo que quiero preguntar es, ¿usted cree que Mas va de farol con esta resolución en la cual se proclama la soberanía del Parlamento, se fija un calendario para hacer leyes que van en contra de las leyes generales del Estado? ¿Usted cree que llegado el momento finalmente acatará las sentencias del Constitucional o, como dice alguna gente, quiere convertirse en un mártir de la Cataluña presuntamente independiente? Y luego la segunda pregunta, hace unos meses hablar de la suspensión de la autonomía en Cataluña era una hipótesis, ahora es una hipótesis que puede cumplirse, ya sea una suspensión total o parcial en función de cómo responda el gobierno de Mas o el gobierno que sea investido próximamente. La pregunta es, usted que conoce bien la sociedad catalana, ¿qué tipo de respuesta social, callejera, cree que podría producirse? O mucha, poca o ninguna, si esa suspensión total o parcial se diese. No, o sea, yo sí conozco al presidente Mas, porque como usted recuerda, pues he convivido con él políticamente, ¿no? Pero no sé si lo que hace va de farol o no. Lo que están haciendo me parece grave. Por tanto, lo de menos si ese es un farol o no, porque aunque sea un farol, las consecuencias, lo dije antes, el mal está hecho ya. Y por tanto, eso no es positivo para Cataluña. No es positivo para los intereses de Cataluña. Hoy me preguntaban en el desayuno de esta mañana aquí en Madrid sobre la situación de las empresas, etcétera, etcétera. Yo decía, mire, si yo soy empresario y tengo que invertir en un país donde gobierna, con todos mis respetos a la CUP, que es muy coherente, otra cosa es que es muy distante de lo que yo pienso, porque claro, es decir, vamos a construir un nuevo Estado, un nuevo sistema, y hacerlo con un partido antisistema, construir un sistema con un partido antisistema, pues para mí me parece algo completamente disparatado, que es lo que se está haciendo. Por lo tanto, no sé si va de farol o no, pero evidentemente los efectos son negativos. Segundo, sería un error de 155 de la suspensión de la autonomía. De hecho, a través del FLA, que es un poco seguramente el fondo de esa declaración, que no comparto las formas del presidente Mas, ¿no? A través del FLA están intentando, aunque ya dije antes por el horizonte electoral, mediante la financiación, hacer eso, ¿no? Pero sería un gravísimo error. No sé cuál sería la respuesta, pero se castigaría a toda la sociedad y no lo entendería.
Sí, bueno, sí, vamos a ver, ha comentado usted en un momento de su intervención que Unió tuvo poco tiempo para hacer campaña, que fueron apenas 3 meses y con las vacaciones de verano de por medio. En este sentido, claro, me suscita una duda, saber si Unió rompió demasiado tarde, si usted intentó durante demasiado tiempo, digamos, tener un pie en cada sitio. Sabe que muchas veces se ha acusado a Unió de cierta ambigüedad, de cierto doble lenguaje. Si debiera haber puesto antes las cartas boca encima de la mesa y haber bueno, pues roto vínculos con una convergencia que yo creo que la deriva la tenía bastante clara. También ha dicho que tengo mis razones para pensar que vamos a conseguir representación. Supongo que ustedes tendrán a lo mejor sondeos y sobre cuál puede ser el resultado de Unió. Y si esos diputados, en tal caso, teniendo en cuenta que a lo mejor estamos con unas mayorías ajustadísimas, si esos diputados de Unió están dispuestos a apoyar en la investidura al partido más votado, porque bueno, sabe que esto es una pregunta reiterativa, ¿no? De qué pasará la investidura, qué pactos harán falta. ¿Estará Unió en esos pactos de investidura? ¿Está dispuesta a estar? O sea, son muchas preguntas. Sí, es una rueda de prensa. Pero le he resumido mucho, Se exige mucha rapidez la respuesta, pero son muchas preguntas. Primero, ¿es posible que nos equivocáramos de no tomar antes esa decisión? Yo volvería a hacer lo mismo y de la misma manera, a pesar de que pueda acusarse de doble lenguaje y ambigüedad. Muchas personas responsables de este país, de Cataluña y de España, siempre nos decían, y yo compartía, y no lo hicimos porque nos lo dijera nadie en particular, que no se debía romper si no llegaba al extremo al que se llegó, porque nosotros hemos criticado la anticipación electoral y especialmente uno de los motivos de esa crítica era porque se producía en el contexto de crisis económica. Si Unió hubiese roto antes con una causa muy clara, dos consecuencias. Primero, anticipación electoral mucho antes y en una crisis económica más profunda que actualmente, cuando se convocaron el 27 de septiembre. Y segundo, recuerde que Unión Democrática convocó una consulta interna a su partido y que Unió se ha dividido por la mitad. Que casi perdemos esa consulta. Imagínese encima la coalición se rompe sin motivación suficiente. Hombre, el 9N era una motivación, ¿no? La 9N no necesariamente era una motivación. El 9N es una cuestión en la que todos tenemos una visión, muy consecuencia de lo que después judicialmente se ha hecho el 9N. Pero quiero recordarle que el gobierno tardó en tomar esas decisiones y que el gobierno se planteó en algún momento incluso quizás reaccionar de otra manera. Quiero recordarle que incluso la querella presentada, que es la respuesta no política sino jurídica, pero con efectos políticos que se pretendían, los fiscales de Cataluña no lo recomendaron. Quiero recordarle que el fiscal general dimitió después de la presentación de esa querella. Por tanto, no es el momento para mí es cuando Convergencia firma con Esquerra la famosa hoja de ruta y dice vamos a proceder a una declaración unilateral de independencia. Es el momento donde Unión Democrática dice no lo compartimos, vamos a consultar con las bases del partido. Segundo, los sondeos no, y además los sondeos, no, con todo mi respeto, se equivocan y mucho y poco. Tengo la sensación de que en Cataluña la ciudadanía es consciente de que no pueden continuar las cosas así. Eso no será un cambio brusco de ninguna de las maneras. No va a haber un gran oleaje electoral en favor de otras opciones que no sean simplemente el blanco o el negro, pero empieza a moverse. Tercero, la investidura. La investidura siempre hay que condicionarla a qué programa de gobierno. Para nosotros, no exclusivamente, porque nos importa qué respuesta se da al paro, qué respuesta se da a los autónomos, qué respuesta se da a la pobreza, qué respuesta se da al tema de la religión, a la libertad de los padres de elegir colegios, etcétera, etcétera. Pero nuestra propuesta para el tema catalán es una ponencia en la Comisión Constitucional y, particularmente, esa es nuestra propuesta. Pero nuestra propuesta parte de un supuesto que es diálogo, es pacto, y es, por tanto, transacción. Y eso significa que todos deberemos ceder algo. Nuestra propuesta es esa ponencia y buscar una disposición adicional que reconozca la realidad nacional catalana, que blindemos ahí lo que hace referencia a lengua y cultura, busquemos un concierto fiscal solidario para Cataluña y eso se pueda someter a una consulta, acordada, por supuesto. Fermín. Señor Durán, yo voy a cambiar un poco de referente y aprovechando la circunstancia de que hace muchos años que nos conocemos, yo creo que más de 30. No tantos. Sí, no, sí, no sé. 30 como poco. Que no estábamos en este mundo. Y sobre todo la circunstancia que le une usted a la persona a la que me voy a referir, que es el señor Jordi Pujol. Lo que podríamos calificar en primer lugar de estupor, cuando confesó que era un defraudador fiscal que lleva una veintena de años sin declarar
a Hacienda dineros que tenía fuera de España, y luego que, si no me equivoco, tiene 5, si no 6 de sus 7 hijos encausados en asuntos de presunto tráfico de influencias, etcétera y demás. ¿Cómo explicaríamos, quienes le hemos conocido al frente de una institución de prestigio como la Generalitat, el personaje que se le ha caído a todo el mundo a los pies? Es decir, el ídolo roto, el prócer del proyecto, digamos, catalanista más coherente de los últimos años, que ha procurado prosperidad a Cataluña y que de repente todo se ha venido abajo y que ahora mismo es sujeto de crónica judicial. ¿Cómo lo explica usted, que le conoce mucho más, desde luego, que quien le habla? No tengo explicación. Es decir, lo que siento y sentí desde el primer momento, a finales de julio del año pasado, es dolor cuando conocí esa confesión, pero ese dolor siempre lo he acompañado y creo que incluso más que los de su propio partido. Ahora la noticia es que se disuelve Convergencia y se crea un nuevo partido para acabar con el pujolismo. Pujol, usted lo dijo, ha sido en muchos aspectos un buen presidente para Cataluña, y en estos momentos muchos ciudadanos españoles renegarán de Pujol por todo lo que está sucediendo, pero también contribuyó y mucho en... ¿Y cómo explica que una persona que podía estar, que de hecho estaba ya en la historia, se haya metido encausado judicialmente en todas estas historias? Bueno, ahí hay una cuestión que usted refirió, relativa presuntamente, porque la presunción de inocencia... Él confesó. Sí, lo del dinero fuera es una confesión suya, por tanto, pues no lo sé, es que no tengo explicación ni puedo darla yo. Él intentó darlas, pero yo expreso el dolor por una parte de lo que está sucediendo y estupor, por supuesto, pero al mismo tiempo no puedo renegar de lo que he aprendido en muchas cosas y del legado que en positivo también ha dejado esa persona. Ignacio. Señor Durán, yo llevo con una duda sobre usted hace 3 meses. Bueno, pues es poco tiempo. Poco, ¿verdad? Si me conociera desde hace 30 años como seguro que tendría llevaría desde hace 30 años. Claro. Seguro que tendría muchas más. Bueno, pues esa duda es la de por qué usted, siendo usted el principal activo de Unión Democrática, ¿por qué no se presentó candidato en septiembre? ¿Qué ocasión le parecía más importante que unas elecciones a cara de perro con la independencia en el centro del debate? No, porque mire, yo tenía desde hace tiempo intención de dejar la política, y creo que las personas, incluso de medios de comunicación más próximas, sabían eso, ¿no? Y en ese sentido me sentía en la obligación de intentar ayudar a proyectar otros líderes políticos en Unión, ¿no? Y desde hace tiempo yo ya dimití como secretario general de Convergencia y Unió. Mis funciones de presidente de Unión, todas las que son posibles estatutariamente, las delegué en Ramón Espadaler, que es un dirigente estupendo de Unión Democrática y fue nuestro candidato, y que no es culpa suya lo que pasó en las elecciones, y a partir de aquí pues ya la apuesta estaba hecha, ¿no?, por Ramón Espadaler. Después, cuando sucede lo que sucede, es cuando digo, mire, ahora ya no les pido que me permitan y que me elijan, es que siento yo el deber, una vez conocido el 27 de septiembre el resultado no simplemente de Unión, sino el resultado para Cataluña, porque evidentemente no hay un porcentaje suficiente, como también señalaba el Financial Times el 29 de noviembre, para que Junts pel Sí o el Gobierno de Cataluña o Junts pel Sí más la CUP procedan a la secesión y por tanto a la declaración críticas que yo comparto del 9 de noviembre, pero también es cierto que hay que tener muy en cuenta ese resultado tan alto en favor de los independentistas. Por tanto, esa sociedad políticamente dividida, esa confrontación política entre Cataluña y España, ese conflicto me motiva a mí a decir, mire, pues ahora no es que yo diga tengo derecho a ser candidato, me siento en la obligación de ser candidato porque aquí considero que puedo ser muy útil para Cataluña, para España, para la Unión Europea. ¿Sería mal pensado sospechar que a usted le gusta más la política nacional que la catalana? Sería mal pensado. Yo quiero recordarle que intenté ser candidato a la presidencia de la Generalitat con el presidente Pujol y que ganó la batalla, y no entro el porqué. Otro gallo nos habría cantado, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero no entro en razones del por qué yo no fui candidato, simplemente opté y no fui. Son las 11:21. Lo siento, le dije a Durán y Lleida, a las 11 está fuera de la tele, pues no. Era hora nos queda un pequeño trámite. Digo, hora canaria, ¿no? Hora canaria, sí. Ahí lo vamos a abordar. Se incorpora a la mesa Pepe Herbás. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Le hemos pedido a Pepe, como acostumbramos cada vez que tenemos un invitado en la mesa, que revise qué es lo que ha contado. Entiendo que de nuestro invitado muchas cosas la prensa en los últimos días. ¿Qué ha subrayado? Pues he recogido fundamentalmente de los últimos días y las últimas horas todo lo que está vinculado con Cataluña y su propuesta de reforma de la Constitución, pero también hacen mención
los periódicos a la evolución, a su percepción, a la valoración, a cómo ha caído la valoración en las encuestas y a el reto que afronta Unió de cara a las elecciones del 20 de diciembre. ABC, en su artículo El CIS ignora a Rivera e Iglesias como líderes, comenta que con ese olvido del CIS la lista de valoraciones pierde fuerza, pero añade, hay dos políticos que en su día lideraron la clasificación de valoraciones y que hoy están hundidos en la tabla, Rosa Díez y Josep Antoni Duran i Lleida. El Confidencial titulaba hace unas horas Duran i Lleida más solo que la una en su puesta de largo en el Hotel Ritz de Madrid. El líder de Unió presentó su candidatura a la presidencia del gobierno sin ser arropado por ningún político ni empresario de gran peso. Sorprendió ver a Tosso y quien no se lo quiso perder fue Arturo. Pero el tono derrotista lo puso Fernando Jáuregui durante la presentación del invitado, que a pesar del respeto que desprendía su relato, dio la impresión de ser aquello más una despedida que otra cosa. Precisamente hoy, precisamente ahora, no puedo resistirme, ha dicho Jáuregui, a darte las gracias por lo que has hecho por este país nuestro y tuyo, arrancó en calidad de amigo. Según EFE, Duran Lleida cree posible el acuerdo para que Mas sea investido presidente. El líder de Unió ha dicho hoy que cree posible que se pueda producir un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para que Artur Mas sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque ha reconocido que hace tan solo 10 días no pensaba lo mismo. En entrevista en El País decía que la declaración del Parlamento es una barbaridad, un salto al precipicio. Ya hace 3 años que advirtió a Mariano Rajoy en el Congreso que si no hacía nada corría el riesgo de encontrarse con una declaración independentista aprobada en el Parlamento y propone una ponencia en el Congreso que estudie, tras el 20D, una reforma constitucional. En La Vanguardia recogen la acusación de Durán al Gobierno de anular de facto la autonomía al condicionar el FLA. El líder de Unió critica que el Ejecutivo de Rajoy se otorgue la capacidad de abrir o cerrar el grifo de la financiación. No es una intervención, pero pretende condicionar la autonomía. Cuando una autonomía deja de tener autonomía financiera, deja de ser autonomía. Y finalmente el periódico destaca que Durán se ofrece como el referente del catalanismo con capacidad de interlocución en Madrid. Ha presentado en Madrid a Unió como una fuerza política más útil y necesaria que nunca de cara a las elecciones del 20D para promover una solución política al conflicto territorial. Dicha salida pasa por la creación en el Congreso de los Diputados de una ponencia que busque redefinir política y jurídicamente el Estado y una nueva transición que traiga consigo un nuevo encaje para Cataluña. Durán se ha erigido como una figura capaz, por su experiencia e interlocución con el PP y con el PSOE, de contribuir a fraguar un pacto, y precisa que ha apostado por añadir una disposición adicional en la Constitución que reconozca la realidad nacional de Cataluña y que incluya el blindaje de la lengua, la enseñanza y la cultura propias, todo ello aderezado con un pacto fiscal y sometido a una consulta al pueblo catalán. Pues todo eso es lo que cuenta la prensa, bueno, mucho más, eso que hemos subrayado. ¿Algo que añadir, desmentir, matizar, subrayar? No, simplemente no recuerdo qué periódico decía que más solo que la una. En campaña electoral lo que no acostumbran los adversarios es acompañarte a tus actos. Y hoy evidentemente es una conferencia no en campaña electoral oficial, pero sin periodo electoral. Pero no estoy de acuerdo porque había representantes de sectores económicos importantes, desde el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de toda España, estaba el presidente de la Federación de Hostelería, había como mínimo 2 o 3 empresas del IBEX con segundos niveles importantísimos. Entonces no estoy de acuerdo y el RITS estaba completamente lleno. La interpretación de las palabras de Fernando de que eran despedidas me parece respetable, no las comparto, pero es algo subjetivo con lo que no voy a entrar. Lo otro sí que es objetivo y por tanto no estoy en absoluto de acuerdo. Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unió Democrática, gracias por haber venido a trasnochar con nosotros. No, gracias a ustedes. Mucho más de lo que pensaba trasnochar, ¿eh? Bueno, estamos acostumbrados. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.